Yo le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo el que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente estoy muy satisfecho y muy agradecido de estar aquí, al igual que mi colegio, el Colegio de Abogados de Sevilla, al haber tenido conocimiento de esta invitación y por supuesto, vamos a intentar cumplir o, si es posible, exceder con las expectativas que tenemos puestas. No dudo que así va a ser. Bienvenido a Colombia, que se repita, que sepa que esta es su casa, que sepa que esta es su casa y nuestro colegio es su colegio. Esperamos por conducto suyo poder profundizar los lazos con ustedes y estamos siempre a su disposición. Muchas gracias, igualmente, igualmente. Cuatro minutos. 473 personas en espera. ¿Y les parece entonces, espérenme, sí, me están oyendo. Si les parece entonces que el doctor Francisco salude a los colegiados, presente la emisión y le da paso al doctor Iván, y ya el doctor Iván presenta a nuestro invitado. Perfecto. Listo. Entonces voy a switchar acá. Estamos ya con el doctor Bernate, él es el que sale. Perfecto, estamos a 4 minuticos. En el momento en el que me deis la palabra, que quede muy claro, ¿vale? Para que yo empiece directamente, ¿vale? Para que no haya ninguna duda. Sí, señor. El doctor Iván se encargará muy bien de eso. Muy bien, estupendo. De darle paso al doctor Oscar, sí. Sí, señor. Usted ya va. La idea es como no tener ahí como intermedio. Sí, perfecto. 500 personas en espera. Qué maravilla. Muy bien. Cuando ustedes estáis presentándome, ¿ya se está viendo mi imagen? No. El doctor, no. Yo voy persiguiendo el que va hablando. Entonces va el doctor Francisco, nuestro presidente, va el doctor Iván, que lo va a presentar, y apenas el doctor Iván diga, entonces con ustedes, el doctor desde España, y yo ahí mismo voy con usted. Vale. Yo estoy muy emocionado porque ya tenemos 530 en espera. Ave María. Y de todo el mundo, ahí en Madrid, ahí en México, por toda Colombia. De todo el mundo, qué maravilla esto. Desde Sevilla. El doctor Bernate, doctor Fernández, es hincha del Betis de Bogotá, es el equivalente. Mira que me voy a poner, mira que me vais a cambiar el modo y me va a salir mal esto, como me habléis más del Betis, Es que esto se lleva aquí muy en el corazón, Aquí en Bogotá ya le tenemos su camiseta de Millonarios marcada con su nombre y el 10, profesor. No, pero lo más importante, profesor Oscar, es que en Colombia el mejor equipo que es como el Real Madrid es el Atlético Bucaramanga. Entonces, por favor, Atlético Bucaramanga. Y tú eres del Atlético Bucaramanga, ¿no? Yo soy hincha, por supuesto, del Atlético Bucaramanga. Lo de Cali, mire, lo que es, por ejemplo, hay un equipo por ahí que suena muy mal, realmente, que es el América de Cali, es un equipo turbio. Y el Atlético Nacional también como turbio, Santa Fe, Millonarios. Todos esos equipos que subieron platica, pero a punta de otras cosas, no. Bucaramanga sí es un equipo hecho a pulso, es un equipo hecho con constancia. Mire, el equipo... No, espérame. Todo ese oro que ha circulado en Bucaramanga es muy sano. No, 570 personas, 570. No, el oro es muy bonito. Mire, el oro que hay en Bucaramanga es un oro que entra por canales siempre habilitados, Marlon, por favor. Todos nuestros clientes son gente importadores de oro. Estamos a 1 minuto. Vamos con el doctor Francisco Bernates, quien sale cuando yo termino el conteo. Saluda, presenta el evento, y el doctor Iván Cancino nos presenta el invitado, y después del doctor Iván Cancino ya entra el doctor Oscar. Las preguntas, como siempre, vamos a ir. Les pedimos por favor que todos silencien los micrófonos cuando ya vayamos al aire, porque eso nos cambia la imagen eventualmente. 630 personas en espera, profesor. Listo. Yo voy a salir por acá por Meet y entro por la línea telefónica. Hoy no vamos con la voz del petróleo, pero a partir de la próxima semana sí, porque tienen que hacer un cambio en la parrilla. Listo. Bueno, buenos días a todos. Hola, Ricard. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Calvete, ¿desde Chía o dónde es? Desde La Calera. Desde La Calera. Profesor Ricardo, buenos días. Buenos días. Profesor Francisco, buenos días, doctor Fernández. Profesores, no siendo más. Doctor Ricardo, doctor Oscar, doctor Marlon. Bueno, empezamos el conteo ya casi, todos en silencio los micrófonos, por favor. Listo. Como nos está quedando un poquito cortico, yo voy a hacer el conteo hasta 3.
Ustedes mentalmente hacen 2, 1, 0 y empieza el profe Bernat. Pero Pacho, o sea, después del 0, súmale 2 segunditos más mirando a la cámara porque eventualmente puede haber un delay ahí en la conexión con YouTube, por si acaso. Eso. Y sugerencia también, quienes no están, o sea, quienes no vayan a hablar, tratemos de mirar si apaguemos la cámara porque nos pasa una Sandra Ramonada, por si acaso. Que ya llegó ahí el profesor, no, Omar no ha llegado, ya llegó Omar, si es que Fabio no sabe lo que le pasó a Sandra. Qué tan imprudente este tipo, hombre. No, pues con Fabio es de confianza, es que a Sandra la agarramos ahí. No, pero ahí supe, ahí me contó ella. Bueno, profes, ahorita hablamos. Listo, señores, silencio todos los micrófonos. Nos vamos ya en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Muy buenos días. Hoy es viernes 3 de abril y el Colegio de Abogados Penalistas hoy está totalmente orgulloso y totalmente feliz. Damos la bienvenida al doctor Óscar Fernández León, quien nos visita desde Sevilla, España, y por cuyo conducto queremos agradecerle al ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, que nos ha permitido esta experiencia de conocer al profesor Óscar Fernández León, a quien admiramos profundamente. Damos la bienvenida. Iván Cancino, por favor, preséntenos a nuestro invitado. Gracias y bienvenido a Colombia. Bueno, presidente, es un placer para nosotros desde la Junta Directiva del Colegio de Abogados seguir en este ciclo de charlas y hoy con nuestro experto, el abogado sevillano Óscar Fernández León. El profesor Fernández León es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Además es especialista en Derecho Público, ha sido abogado litigante desde el 87, vinculado al ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, a cuya directiva, decano, vicedecanos, diputados, secretaría, bibliotecaria, toda la junta directiva del colegio le mandamos un saludo muy grande. Es actualmente socio director del despacho León Olarte. Su tema es el procesal, pero también ha estado vinculado durante mucho tiempo y a la actualidad al tema de urbanismo y desarrollos inmobiliarios. La editorial Aranzadi, hoy conocida como Thomson Reuters, le ha publicado más de 11 libros, entre los más reconocidos: Abogados, Gestión y Servicio, Captación y Fidelización de los Clientes en los Despachos de Abogados, Mailings para un abogado joven, El abogado y el juicio, y los que nos interesan para la charla de hoy: Cómo preparar con éxito la audiencia previa del juicio oral y Arte y técnica del interrogatorio y Arte y técnica del alegato en juicio. Asimismo, el profesor Óscar es profesor del máster de abogacía de la Universidad Pablo de la Vida en Sevilla, articulista de muchísimas revistas y muchos medios, tiene su blog, su cuenta en Twitter por todos conocida, así que realmente es un placer para mí presentarlo. Profesor Óscar, un saludo desde todas las partes de Colombia, muchos países de América Latina y muchas ciudades de España esperan por su charla. Bienvenido y empieza, por favor, su conferencia, profesor Óscar. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Para mí, la verdad que es un verdadero placer estar con todos vosotros, agradeciendo esta invitación del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y deseoso de comenzar a transmitir esta formación relativa a las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio y, sobre todo, acordarme de todos los compañeros operadores jurídicos que están asistiendo, abogados, fiscales, jueces, funcionarios, secretarios, al igual que los compañeros de muchos países que me han comentado que se han conectado para ver esta sesión. No obstante, quizás lo más importante de todo sea desearos que estéis bien en la situación en la que nos encontramos actualmente, que vosotros, vuestra familia, vuestros amigos estén lo mejor posible y que entre todos podamos superar pronto esta situación desgraciada en la que nos encontramos, pero que desde aquí mando un mensaje de ánimo para todos. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. Vamos a empezar con las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Lo primero es deciros que el objetivo que tenemos es concienciarnos a través de esta sesión, de esta conferencia, en la importancia que tiene el interrogatorio como un elemento estratégico. Es decir,
un medio, una herramienta para poder actuar con la máxima eficacia en el procedimiento a través del uso adecuado del interrogatorio en sus versiones de interrogatorio directo y contrainterrogatorio. Ese será nuestro objetivo. ¿Y qué vamos a conseguir? Pues darle esa importancia estratégica que tiene el interrogatorio dentro del proceso, darle ese sentido estratégico y finalmente disfrutar planificando y preparando los interrogatorios y disfrutar ejecutando los interrogatorios. ¿Cómo vamos a organizar la conferencia? Vamos a tratar 16 principios o máximas, que finalmente en el último momento lo hemos incrementado a 20 máximas. Vamos a pasar de lo general a lo concreto y vamos a centrarnos en las técnicas de interrogatorio del testigo, si bien son extrapolables con algunas adaptaciones al interrogatorio de las partes en los procesos o al interrogatorio de los propios peritos. Otros datos de interés. Al final dispondremos de un tiempo para resolver algunas de las dudas, es decir, podéis lanzar las preguntas que serán administradas por los compañeros para ir respondiéndolas en un periodo que puede ser de media hora a 3/4 de hora, una vez concluida esta charla que durará aproximadamente 45 minutos. En segundo lugar, si algunas de las reglas no se adaptan en su integridad al derecho colombiano, que lo dudo porque lo hemos preparado pensando en la adaptación de las mismas, pido vuestra benevolencia. Pero, como veréis, estamos hablando de máximas generales del interrogatorio y probablemente no se van a producir esas circunstancias. Por lo tanto, lo que vamos a decir hoy es tan válido para España como para Colombia, para los países que tengan establecido el sistema adversarial, que me consta que hay muchos compañeros. También deciros una precisión terminológica. Cuando hablo de interrogatorio, me estoy refiriendo al interrogatorio directo y al contrainterrogatorio. Y cuando hable de cada uno de estos dos, pues distinguiré interrogatorio directo o contrainterrogatorio. Digo esto porque sé que en Colombia, cuando referís a interrogatorio, se suele asociar con el directo. Pero yo trataré de diferenciarlo expresamente incorporándole la palabra directo para diferenciarlo del contrainterrogatorio. Y este simbolito que tenéis aquí en pantalla, que es una figurita corriendo, es simplemente deciros que se va a pasar volando. Se va a pasar volando la charla, os lo aseguro, y lo comprobaremos al final de la misma. Así que, dicho esto, empezamos. ¿Cómo interrogamos? Vamos a hacer un pequeño examen de conciencia. Realmente, y hay que hacerlo porque es así, cuando interrogamos muchos de nosotros, lo hacemos más bien cumpliendo un trámite que hay que cumplir, lo hacemos de forma plana, interrogamos de la misma forma al abogado al testigo que presentamos como al testigo de la parte contraria. Muchas veces vamos sin fe o confianza en cómo vamos a hacer ese interrogatorio y lo sentimos más como una carga que realmente como una oportunidad de crecimiento. Tenemos que pensar, a lo mejor si lo sentís aquí y lo hacéis mucho mejor, estupendo. Pero si esto os ha ocurrido alguna vez o está ocurriendo actualmente, no os preocupéis. Es cuestión de empezar a aplicar una serie de técnicas. Y hoy vamos a ver unas máximas muy relacionadas con esas técnicas. Preparación, preparación, preparación. Esta es la primera máxima, regla o principio del interrogatorio. ¿Y a qué nos referimos con preparación, preparación y preparación? Pues que cuando vayamos a interrogar, antes de interrogar, tenemos que conocer el caso hasta el máximo detalle. Tenemos que conocerlo completamente. Pero no solamente eso, tenemos que conocer el derecho, lógicamente. La ley, la doctrina, la jurisprudencia aplicable a este caso en particular, y también tenemos que conocer el derecho procesal. Ahora dedicaremos una máxima a ese punto. Tenemos que conocer la norma procesal que regula el caso en el que vamos a actuar. Hay que conocer las técnicas de interrogatorio, practicar mucho en sala, puesto que la práctica en sala es la que nos va a ayudar a tener ese conocimiento y sobre todo tener mucha humildad. Y cuando hablo de mucha humildad, no digo que seamos apocados, que nos dé un poquito de miedo, no. Cuando hablo de humildad, digo reconocer nuestras limitaciones. El abogado humilde es el abogado que reconoce sus limitaciones, ve en lo que falla, ve en lo que se equivoca y por lo tanto ve en lo que tiene que mejorar. Esto lo he dicho muchas veces en los tweets. La diferencia entre el abogado humilde y el soberbio es que el humilde va a estar creciendo continuamente. El soberbio se va a quedar estancado porque lo sabe todo. Y como lo sabe todo, va a dejar pasar todas esas oportunidades para crecer. Pues bien, aquí estamos hoy en día reunidos un grupo de abogados humildes y vamos a crecer con lo que vamos a estar viendo a continuación. Aquí tenemos una frase muy bonita sobre la preparación. Segunda norma, distinguir entre el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. Veréis, fruto del sistema anglosajón y que va llegando poco a poco a España
y que ya está consolidado en los países latinoamericanos, nos encontramos con el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. El directo es el interrogatorio que se realiza a un testigo que mantiene una versión acorde o similar a la que nosotros mantenemos y defendemos en nuestra teoría del caso. Es decir, el abogado que interroga a un testigo que mantiene su versión. Y por lo tanto, un interrogatorio favorable, fácil, de preparación completa y seguro. Favorable porque el testimonio nos va a favorecer. Fácil porque no nos vamos a encontrar con muchas dificultades en el camino. De preparación completa porque podemos sentarnos con el testigo para realizar la fase de preparación. Y seguro porque no nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Sin embargo, tenemos el contrainterrogatorio, que es aquel que hacemos a un testigo que mantiene una historia, un testimonio contrario, opuesto a la teoría del caso que nosotros mantenemos. Por lo tanto, es un interrogatorio hostil, porque contamos con esa oposición del testigo que sabe que vamos a atacar su testimonio. Difícil, precisamente por eso. De preparación incompleta, porque no podemos reunirnos con el testigo, y hay incertidumbre porque es posible que se produzcan sorpresas en el camino. Por lo tanto, interrogatorio directo y contrainterrogatorio. ¿Y por qué es importante conocer esta diferencia? Fijaros, porque las habilidades y las técnicas de litigación que vamos a emplear en el directo y en el contrainterrogatorio son completamente distintas. De forma que si para el directo utilizamos las técnicas del contrainterrogatorio, habremos fracasado. Y si en el contrainterrogatorio utilizamos las técnicas del directo, un tanto de lo mismo. Por lo tanto, aquí hay una asimetría de técnicas, tanto en el directo como en el contrainterrogatorio, lo que nos obliga a que cuando vayamos a preparar nuestros interrogatorios, cuando vayamos a ejecutarlos, pues tendremos que aplicar esas técnicas tan interesantes que vamos a ir desglosando a través de los principios que vamos a ir examinando. Profe, estamos teniendo un problema de sonido. No sé qué pasó. En este instante acaba de fallar el sonido. ¿Sí? Perfecto, ya. Bueno, continúo. Conoce al juez. ¿Por qué he incorporado la regla conoce al juez dentro de esta conferencia? Porque cuando vamos a interrogar, nos vamos a encontrar con un juez partiendo de la base de que no hay dos jueces iguales. Los jueces son diferentes. Aplican la justicia, la misma, pero son personas diferentes, tienen personalidad, carácter, experiencia y un estilo procesal completamente diferente. Lo que nos lleva a que dirigen el juicio y gestionan el proceso probablemente de distintas formas. ¿Y esto a qué nos lleva? A que si nosotros conocemos al juez antes de entrar en sala, y por favor, no entendamos conocer al juez, tomarse un café o tomarse una cerveza con el juez, no tiene nada que ver. Estamos refiriendo a conocer al juez desde una perspectiva técnica. ¿Qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir más fluidez en el juicio, más atención del juez y evitaremos incidencias. ¿Y por qué? Porque cuando estamos interrogando, si ya conocemos la forma en la que el juez gestiona ese interrogatorio, es más fácil que no se produzcan interrupciones, que no se produzcan llamadas de atención, que no se produzcan determinadas comunicaciones entre el juez y el testigo que puedan ponerlo nervioso, etcétera, etcétera. Porque ya estaremos preparados, habremos hablado con el testigo y nosotros mismos habremos preparado el interrogatorio siguiendo una línea específica para evitar esas incidencias. ¿Cómo podemos conocer al juez? ¿Qué hemos de conocer del juez? Perdón, la gestión del proceso. ¿Cómo gestiona el proceso? La personalidad que tiene el juez en sala. Extrovertido, introvertido, simpático, antipático, formalista, no formalista, etcétera. La experiencia del juez en el objeto del pleito. Si el juez ya ha conocido pleitos similares, pues eso es muy importante a la hora de interrogar, saber cuál es el criterio que ha seguido el juez anteriormente. Y finalmente los antecedentes profesionales, si es juez de carrera, si es un juez que viene de la rama de la abogacía, etcétera. También eso puede influir a la hora de dirigirnos y de tramitar el interrogatorio. Por lo tanto, una regla de oro del interrogatorio y del contrainterrogatorio es conocer al juez. ¿Cómo lo podemos conocer? Conocimiento personal por experiencia práctica, preguntar a abogados, procuradores, funcionarios, operadores jurídicos, por sus sentencias los conoceréis, y la experiencia acumulada en nuestro despacho. Si en nuestra oficina hemos tenido muchos casos con este juez, ya tenemos una experiencia que podemos compartir entre todos nosotros. Por lo tanto, de ahí que una máxima del interrogatorio sea conoce al juez. Cuarto, el abogado litigante o postulante, el mejor procesalista, por supuesto. La capacidad técnica, el conocimiento jurídico no es suficiente para el abogado. No, señor. Necesitamos también conocer el derecho procesal para navegar en el proceso, si no queremos que nos coja una tormenta. Por lo tanto, tenemos que formarnos en derecho procesal, tenemos que aprovechar el juicio, todos los juicios, para repasar el procedimiento,
tenemos que tener siempre la ley a mano, la ley procesal a mano, especialmente cuando vamos a juicio, y estar muy presentes y muy atentos a las reformas procesales que se producen. Un abogado que no se conozca el proceso no será un buen abogado. Y un abogado litigante que desconozca el proceso, pues la va a pasar muy mal o canutas, como decimos aquí en España. Quinto, siempre disponer de un objetivo alcanzable para interrogar. Existe un principio, una máxima que es: solo se procede a interrogar si se tiene un objetivo que desde el punto de vista probatorio resulta relevante, importante, y que en la práctica tenga avisos de ser alcanzable. Es decir, si tenemos un objetivo importante y lo podemos alcanzar, vamos a interrogar y vamos a contrainterrogar. Pero si no tenemos ese objetivo, la mejor pregunta es la que no se hace. No interrogamos. Esto es un principio muy importante porque se suele producir lo contrario. Vamos a interrogar porque, bueno, es que tengo que interrogar. O voy a interrogar porque está mi cliente aquí delante y tengo que interrogar. O voy a interrogar porque el otro letrado, el otro abogado lo ha hecho, yo también lo voy a hacer. Ese no es el criterio. Eso es ir de pesca. Y cuando se va de pesca, generalmente, a la hora de interrogar, no se consigue absolutamente nada. Por lo tanto, tenemos que tener un objetivo. ¿Y cuáles son los objetivos? Pues fijaros, en el interrogatorio directo tenemos el objetivo de favorecer la credibilidad de nuestro testigo y convencer al juez sobre la veracidad de su testimonio, acreditar al testigo y acreditar su testimonio. Acreditar al testigo no es más que aprovechar el interrogatorio para hacer una serie de preguntas que sitúen al testigo en una órbita de credibilidad delante del juez. Es decir, preguntas relacionadas con el caso, pero que de alguna forma nos permitan decirle al juez: señor juez, usted que no conoce a este testigo es un testigo creíble, porque tiene estas características cuando ha venido a juicio. Algo parecido a lo que hacemos con un perito cuando lo acreditamos al principio del juicio. Y convencer al juez sobre la veracidad del testimonio, lo que se refiere a sacar a relucir la narración y el testimonio del testigo para poder acreditarlo y probarlo delante del juez a través de las correspondientes preguntas. Y en el contrainterrogatorio también tenemos objetivos: desacreditación del testigo de la contraparte y desacreditación de su testimonio. Aquí estamos en lo contrario. Un objetivo puede ser desacreditar a ese testigo porque consideramos que es parcial, que tiene motivaciones, que tiene antecedentes, etcétera, que lo hacen inidóneo o inhábil para ese testimonio. Y en cuanto al testimonio, es atacar el testimonio que ha dado en el interrogatorio directo, pues cuestionando, testeando esa declaración a través de un interrogatorio que permita sacar a relucir las deficiencias del mismo. Son los objetivos defensivos, pero también nos encontramos con los objetivos de ataque. Podemos lograr a través del contrainterrogatorio enfatizar hechos que nos interesan, obtener nuevos hechos que no habían salido anteriormente o presentar un caso alternativo que el propio testigo lo pueda avalar en su declaración. Por lo tanto, teniendo los objetivos tanto en el directo como en el contrainterrogatorio, ya podremos navegar con seguridad dentro del proceso. Pero si no tenemos objetivos, insisto, no podemos interrogar. Aquí tenemos otra frase muy atractiva en relación con el interrogatorio y contrainterrogatorio y de los objetivos. Profe, ¿se puede quedar un segundito ahí que llegué tarde a la diapositiva? Yo le aviso más o menos cuánto tardo yo leyéndolo. Muy bien, ya. Estupendo. Máxima sexta, dominar la técnica de las preguntas abiertas y cerradas. En esta nos vamos a extender un poquito. Fijaros, muchas veces los abogados no nos damos cuenta de la importancia que tienen las preguntas. Cuando la pregunta es la clave del interrogatorio. ¿Cómo preguntamos? ¿Qué tipo de pregunta vamos a emplear? Pues bien, las preguntas son el vehículo a través del que vamos a desarrollar esa estrategia. Además nos van a ayudar a conseguir esos objetivos. Por tanto, es muy importante que conozcamos el uso de las mismas y la forma de emplearlas. Además, como dice la diapositiva, contribuyen a la persuasión del juez. Una buena pregunta no solamente la escucha el testigo, una buena pregunta la está escuchando el juez. Y si el juez escucha una buena pregunta, está escuchando nuestra teoría del caso, en vivo y en directo, con independencia de que el testigo nos diga sí o no, la rechace o la acepte. Fijaros qué importancia tienen las preguntas para obtener la credibilidad durante el procedimiento. Pues bien, partiendo de esta base, vamos a encontrarnos siempre dentro de las técnicas de interrogación, la técnica del relato o narrativa, es aquella técnica en la cual se produce por el testigo una exposición libre de los hechos, una narración de los hechos. Es muy recomendada por la doctrina psicológica y se caracteriza porque es más exacta pero menos concreta, porque el testigo da un testimonio amplio. Y después están las técnicas de interrogación, la responsiva o interrogativa,
Las preguntas provocan representaciones y tendencias afectivas, asociación a ideas, lagunas, miedo. Están conformadas por las preguntas sugestivas que sugieren una respuesta a una emoción. No son muy proclives a ser aceptadas por la doctrina psicológica y son menos exactas, pero más concretas. En esta órbita nuevamente, pues vamos a clasificar las preguntas por el grado de información que suministran. Las impugnables es otra categoría, pero nos vamos a centrar por el grado de información que suministran, que son las que vamos a utilizar en el directo y en el contrainterrogatorio. Pues bien, por la información que suministran las tenemos abiertas y cerradas. Preguntas abiertas, preguntas cerradas. Las abiertas son aquellas que están dirigidas a obtener una respuesta amplia para conocer circunstancias generales, estados de ánimo, sensaciones del testigo. El testigo va a tener libertad absoluta para exponer de una forma espontánea cuál es su testimonio. Y se inician a través de qué, cómo, cuándo, dónde, etc. Es propia de los interrogatorios colaborativos, es decir, del interrogatorio directo que hacemos a nuestro testigo. Y, como digo, el testigo se encontrará muy cómodo con estas preguntas porque le van a permitir hacer una narración y un testimonio del relato que trae al procedimiento. No es recomendable para el contrainterrogatorio. Aquí tenéis algunos ejemplos. Las abiertas parciales son también abiertas, pero ya son preguntas que ejercen un control muy escaso sobre la respuesta. Pero también son abiertas. Aquí tenéis algunos ejemplos. Fijaros que no se responden con un sí o con un no, como las cerradas, pero está mucho más concretada la respuesta que tiene que dar el testigo. Y luego tenemos las cerradas. Son aquellas estructuras que lo que persiguen es una respuesta de sí o no, en relación con el contenido que se desprende. ¿Por qué son muy informativas? Porque en la pregunta se encuentra prácticamente toda la información que el testigo tiene que corroborar o no. Y por lo tanto, esperan unas respuestas puntuales, concretas y muy específicas. Están las cerradas neutras, que suministran información, pero no sugieren la respuesta al testigo. Por eso se le llama neutras. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Cerradas, neutras. A continuación tenemos las cerradas marcadas afirmativas. Aquí lo que se hace es que se refuerza a la hora de preguntar, con unas palabras, se refuerza de alguna forma esa verdad. ¿Es cierto o no es verdad? Que es una construcción que lo que remite es a un discurso anterior y lo que le está pidiendo al testigo es que corrobore algo que ya se ha dicho anteriormente, bien por él o bien por otro testigo. Y por lo tanto, tiene de alguna forma un carácter sugestivo sobre el testigo porque lo está forzando a confirmar esa experiencia previa. Aquí tenemos algunas preguntas sugestivas. Fijaros en el verdad. No es verdad, no es cierto. Estamos remarcándolo. Muy bien, continuamos. Las marcadas negativas, igual que las marcadas afirmativas, pero utilizando aquellas partículas negativas para hacer la pregunta. No tiene usted, no es más cierto, no es cierto, no es verdad. De esta forma lo que se está haciendo es una implicación por parte de quien pregunta de que si se niega la pregunta, está mintiendo. Por eso tiene ese carácter también sugestivo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estas dos entrarían dentro de lo que son las preguntas sugestivas, ciertamente. Y luego cerradas informativas, que lo que invitas al testigo es a escoger entre una serie de posibilidades. No nos preguntan por un sí o por un no, sino que demos una información concreta en relación con las distintas opciones que le estamos dando al testigo. Lo vais a ver con las preguntas. Fijaros que en un momentito, en cuestión de minutos, hemos repasado todas las preguntas informativas. Hemos visto las preguntas abiertas, abiertas amplias, abiertas cerradas. Hemos visto las cerradas neutras, cerradas marcadamente afirmativas, marcadamente negativas y las cerradas informativas. Pues bien, en cada ordenamiento existe la opción de emplear este tipo de preguntas. Por ejemplo, es recomendable las preguntas abiertas para el directo y las cerradas para el contrainterrogatorio. Dependiendo
del ordenamiento y la práctica profesional de cada país se podrán utilizar sugestivas o no. En España, por ejemplo, está prohibido el uso de preguntas sugestivas, sin embargo, se suelen hacer las preguntas cerradas neutras con mucha habitualidad, sin ningún problema. En Colombia, y luego ya si queréis me lo corregís cuando hablemos en el debate, pues tengo entendido de que las sugestivas estarían perfectamente autorizadas en lo que es el interrogatorio, el contrainterrogatorio, y no están autorizadas en el interrogatorio directo. Es decir, no podemos sugerir al testigo la respuesta cuando estamos interrogando a nuestro propio testigo que hemos aportado. Pero sí lo podemos hacer con el testigo aportado de contrario. De todas formas, luego lo confirmamos. Si puedes preparar al testigo, hazlo, pero que sea honestamente. Vamos a ver. Cuando hablamos de preparación del testigo, vamos a partir de la base de que hay 3 ideas. Los testigos están muy nerviosos siempre cuando van a juicio. Los testigos, incluso los peores, pueden aportar algo bueno y los más malos pueden aportar, y los mejores pueden traer algo malo. Y en tercer lugar, los testigos saben mucho más acerca de la sustancia, de lo que saben, y de la forma de expresarlo. ¿Esto a qué nos lleva? A que si queremos que el testigo haga una declaración correcta, fluida y absolutamente eficaz, es fundamental que a nuestro testigo, al menos, podamos tener una posibilidad de preparación. Cuando digo preparación, no estoy hablando de predeterminar el contenido de la declaración, adoctrinar al testigo o decirle, tienes que decir esto. Esto no lo digas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una preparación deontológica, una preparación seria y profesional, para que cuando el testigo vaya a juicio, declare a la perfección en el sentido de que haya una fluidez absoluta en el interrogatorio, no haya ningún tipo de incidencia y el juez reciba la información del testigo gracias a que precisamente está correctamente ilustrado de cómo tiene que hacerse un interrogatorio. Aquí yo distingo una técnica que es la técnica MAPA, en la cual se analiza el medio, la actitud, el papel y la aseveración. Vamos a verlo brevemente. El medio. El medio se identifica con el escenario en el que el testigo va a intervenir. Hay veces que los testigos no han ido a juicio, la mayoría de ellos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Explicarle cómo es una sala de justicia. Le podemos enseñar una fotografía, le podemos enseñar un dibujo, pero antes de ir a juicio tiene que saber lo que es una sala de justicia, lo que va a rebajar notablemente su estado de nervios. Igualmente, podemos quedar con él un poco antes del juicio y que entre a ver algún juicio antes de que empiece. También lo podemos hacer con nuestros clientes, lógicamente, con las partes, para que se relajen y sepan cómo es esto. Por lo tanto, el medio es un factor muy importante para explicar. Actitud, la conducta y el comportamiento que tiene que seguir el testigo. Hay que explicárselo, porque hay veces que los testigos lo desconocen completamente y entran en discusión con el juez, entran en discusión con el abogado y ya se complica todo el interrogatorio. No hay que entrar en polémica con ninguna de las partes del procedimiento, no mirar al abogado para pedirle apoyo cuando se haga algún tipo de pregunta, no tutear al juez o al abogado adverso, adoptar posturas correctas y naturales, un tono de voz adecuado, ni demasiado bajo ni demasiado fuerte. Y pasamos al papel. El papel es el rol que el testigo va a desempeñar. Antes le hemos enseñado unas normas de conducta, de cortesía, pero ahora le vamos a enseñar cómo se tiene que comportar cuando declara. La necesidad de esperar la llamada del oficial para entrar, que tiene que jurar o prometer, responder a las preguntas que le hagan todas las partes, cuando responda, centrarse en lo que se le está preguntando, cuando no entienda, preguntar que se le explique, que no responda hasta que no se concluya la pregunta, pedir la repetición de la misma si no se ha enterado. Todas estas normas que van a ayudar a que haga la declaración mucho mejor. Y finalmente la aseveración. ¿Qué es la aseveración? La aseveración es sencillamente darle un repaso a la declaración, conocer los datos que conoce el testigo y cómo va a declarar. Esta fase es muy importante porque podemos incluso hacer una especie de simulacro que nos permitirá conocer por dónde anda el testigo. Si el testigo es un mal testigo, si es un buen testigo, si se pone nervioso, si no se pone nervioso, si al final, aunque conozca la sustancia del testimonio, no va a ser capaz de transmitirlo adecuadamente y va a ser mejor no interrogarlo. Para eso nos sirve la aseveración. Por lo tanto, concluyendo con el interrogatorio del testigo, recordar la técnica MAPA, que puede ser muy útil para el interrogatorio y para conseguir esa fluidez necesaria en el interrogatorio. Durante el contrainterrogatorio tenemos que controlar al testigo. ¿Esto qué significa? Pues fijaros, cuando hacemos el contrainterrogatorio, el testigo va a intentar volver a la declaración que ha hecho en el interrogatorio directo, tirar de esa información y volver a reproducirla para hacer nuestro interrogatorio. Por lo tanto, nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es hacerle un test de veracidad
al testimonio que ya ha presentado anteriormente. Y ahí el uso de las preguntas cerradas fundamentalmente. ¿Y cómo hacemos esto? Pues existen una serie de reglas que nos van a permitir que controlemos al testigo. Es decir, que el protagonismo del contrainterrogatorio resida en el abogado que está interrogando. Si en el directo el protagonista era el testigo, en el contrainterrogatorio, indudablemente, el protagonista va a ser el abogado. ¿Esto cómo se consigue? Con preguntas cerradas. Preguntas de un solo punto, un solo hecho por pregunta. Hacer un acercamiento amistoso. Darle al interrogatorio una velocidad y un ritmo rápido, que no permita que el testigo, entre comillas, piense, sino que responda claramente a las preguntas que le estamos haciendo, sí o no, a ser posible. Hacer un interrogatorio temático, olvidarnos del orden cronológico. Para el directo sí hacemos cronológico, pero aquí un temático. Cambiamos de tema porque el testigo así no puede seguir el orden que estamos haciendo. No crear espacios de silencio, no darle tiempo al testigo para que vuelva a coger fuerza e intentar tirar de ese interrogatorio que ya conoce. Entonación neutra, porque nos ayuda a conseguir más fácilmente la declaración del testigo y estar muy concentrado. De esta forma podremos controlar al testigo en el contrainterrogatorio. Aquí tenemos una frase que nos relata esto. Es una acción de comando, no la invasión de Europa. Es decir, tiene que ser preciso, claro, concreto, directo. Démosle un segundo. Sí. El contrainterrogatorio es una acción de comando, no la invasión de Europa y Bin Jongwar. Perfecto, ya. Muy bien. Continuamos. No leer las preguntas durante el interrogatorio, especialmente durante el contrainterrogatorio. ¿Esto qué significa? Vamos a ver. Todos, absolutamente todos los abogados, tenemos la costumbre de llevar nuestras preguntas preparadas. Está bien, nos permite tener un guión, nos permite no perdernos en la senda del interrogatorio. Pero tenemos que reconocer que para hacer un buen un contrainterrogatorio no debemos de leer las preguntas. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí se explica en la diapositiva. Mientras leemos, no estamos centrados en la respuesta del testigo. Se pierde capacidad de intervenir si se produce un imprevisto porque estamos leyendo. Perdemos espontaneidad, frescura, nuestra velocidad tan importante que el contrainterrogatorio se resiente y además el testigo va a acabar controlando a la voz. Por lo tanto, tenemos que tratar de que con el paso del tiempo evitar leer las preguntas. Existen en los distintos manuales de interrogatorio y contrainterrogatorio algunos sistemas para poder hacer esto. Se pueden crear unas fichas en las que se recojan los objetivos, el objetivo del contrainterrogatorio, los temas que vamos a abordar, las líneas de contrainterrogatorio, los hechos que queremos probar, las preguntas, los distintos temas sobre los que vamos a hacer preguntas y las pruebas que soportan o que nos ayudan a sostener este interrogatorio. Voy a pasar un par de fichas para que las veáis. Objetivo, desacreditar al testigo. Primer tema, vamos a atacar la parcialidad del testigo. ¿Qué queremos probar? El testigo, por sus relaciones profesionales y de amistad, pretende beneficiar al acusado. ¿Qué preguntamos? Su actividad, tiempo que lleva trabajando, posible amistad, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos las evidencias también que nos permiten probar. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que mirar durante el contrainterrogatorio? El apartado preguntas. Ir preguntándole sobre su actividad, el tiempo que lleva trabajando, pero no leyendo esa serie de preguntas, sino estableciendo un grupo de temáticas que nos permitan ir mirando y continuar haciendo el interrogatorio, sin que la propia lectura del mismo nos autocontrole y nos impida estar más fluidos y más espontáneos a la hora de realizar ese interrogatorio. El décimo, en el interrogatorio, una vez te has anotado el tanto, por Dios, no sigas. ¿Qué significa esta regla? Esta regla es muy interesante. Y lo que nos dice es que tenemos que interrumpir el contrainterrogatorio cuando hayamos alcanzado el objetivo. Muchas veces estamos interrogando y de pronto nos responde el testigo lo que queremos. Y hemos conseguido desacreditarlo o desacreditar su testimonio. ¿Pero qué es lo que ocurre? Entonces llega el orgullo del abogado, llega la satisfacción y ahora se quiere recrear en lo que ha conseguido. Y entonces continúa preguntando. Y el testigo, que no es tonto, pues se ha dado cuenta de que ha dado una respuesta incorrecta y con esas preguntas sucesivas que le hace el abogado por orgullo y por soberbia, pues resulta que corrige lo que había dicho anteriormente y el objetivo que habíamos conseguido se pierde. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que cuando obtengamos nuestros objetivos, nos callamos. Y así lo dice el dicho, que lo tenéis aquí.
Perfecto. Muy bien, pues continuamos. No preguntas al testigo si no conoce la respuesta. Otra regla de oro del interrogatorio. Lo vemos en todas las películas americanas de interrogatorio. ¿En qué consiste esto? No formular preguntas cruciales, claves, si no disponemos de datos que hagan previsible la respuesta. En definitiva, si no sabes lo que te van a responder, no preguntes. Y me diréis alguno, bueno, ya, pero es que no sabes lo que va a responder un testigo cuando lo interroga. Sí que lo sabes. Sí que lo sabes. Tú sabes en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, perfectamente lo que te va a responder. Sabes si te va a decir que sí o te va a decir que no. Pero lo sabes. Lo que no puedes hacer es una pregunta que implique que el testigo te dé una respuesta que tú desconoces. Por lo tanto, ¿por qué? Porque va a ser sorpresiva, va a ser contraria a nuestros intereses con mucha seguridad y por lo tanto es mejor evitar la tentación de hacer ese tipo de preguntas. Hay múltiples casos que se ven en las películas como el abogado o el fiscal se dirige al testigo para hacer una pregunta clave del juicio y el testigo le da una respuesta que lo deja absolutamente devastado. Eso es por haber incumplido esta regla. Por lo tanto, a veces la mejor pregunta, y esta es otra máxima, es la que no se hace. Abogado, durante el contrainterrogatorio no te rindas. Bueno, esto es una regla que yo he querido introducir aquí, que básicamente lo que nos dice, y que se observa también muchas veces en juicio, que cuando estamos interrogando y conseguimos un poquito, pero no hemos conseguido el objetivo, nos rendimos. Y decimos, nueva pregunta, señoría, o continuamos en otro tema. No. Tenemos que asegurarnos de que el objetivo se ha conseguido. Y tenemos que asegurarnos de que con esa respuesta, cuando hagamos nuestro alegato final, vamos a poder emplearla para el éxito de la acción. Lo que no podemos obtener es una respuesta que cuando el fiscal o cuando la otra parte haga su alegato, saque a relucir múltiples posibilidades relacionadas con esa respuesta, que por lo tanto no tengan la fuerza que tendrían que ser. Por lo tanto, seamos concisos, pero también seamos profundos cuando hagamos el interrogatorio a la hora de conseguir el objetivo. Al testigo que miente, pregúntale por los detalles. ¿En qué consiste esta regla? Pues veréis, hay una ley que es la ley de la latencia, que nos dice, la ley de la memoria, que nos dice que a medida que transcurre el tiempo, pues se van perdiendo los detalles de los hechos que hemos conocido. Por lo tanto, las personas normales lo que hacemos es que conocemos algunos detalles. No conocemos ni muchos detalles ni pocos detalles. Por lo tanto, un testigo que va a declarar, si conoce muchos detalles de los hechos, hay algo raro. Y si conoce muy poquitos detalles, también hay algo raro. Para poder intentar desacreditar a este testigo, lo que tenemos que utilizar es, excepcionando la regla de las preguntas cerradas, hacer una pregunta abierta. Y haciendo preguntas abiertas va a permitir que el testigo tenga que explicar con mucho detalle lo que hay. Y sobre su respuesta sigue haciendo preguntas abiertas. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que el testigo va a reelaborar su mentira. Y va a llegar un momento que lo vamos a cazar o va a dar unos indicios de que está mintiendo y que luego aprovecharemos al hacer nuestro alegato sacando a relucir estas inconsistencias, contradicciones de su propia declaración. Por lo tanto, si estamos seguros de que el testigo está mintiendo, probemos la técnica de emplear preguntas abiertas para que exponga todo tipo de detalles. Nunca te enfrentes con el testigo. Esto es otra, ni con el testigo, ni con el juez, ni con nadie dentro del juicio. Es decir, todo lo que sea agresividad, sarcasmo, tono ofensivo, amenazas, ironía con el testigo, no lleva a ningún sitio. No lleva a ningún sitio. Incluso aunque el testigo haya estado con nosotros de una forma grosera, de una forma descortés o de una forma insultiva. Para eso está el juez, para corregir al testigo. Pero nosotros vamos a mantener siempre la calma. Siempre la calma. Diga y haga lo que diga el testigo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfrentamos con el testigo, lo que vamos a hacer es perder credibilidad. ¿Por qué? Porque el juez va a pensar que carecemos de los recursos suficientes. En segundo lugar, perdemos espontaneidad y fluidez. Se rompe el ritmo del interrogatorio, perdemos atención. Nos puede llamar la atención el juez, porque victimizamos al testigo. Y finalmente, si el testigo no discute y somos nosotros los que discutimos, estamos fortaleciendo la posición de credibilidad del testigo. Por lo tanto, en juicio, nunca entrar en conflictos con los testigos y, como digo, menos con el juez y menos con el abogado contrario. ¿Cuál es la excepción? La excepción es cuando nos encontramos ante un testigo que está mintiendo, que sabemos que está mintiendo y que tenemos pruebas para poder demostrarlo. Aquí sí podemos elevar el tono, no contra la persona del testigo, sino contra su testimonio, pero podemos ser más agresivos. Y probablemente el juez nos lo va a permitir, porque el juez se está dando cuenta de que puede haber una mentira y de que el abogado está tratando de conseguir ese resultado.
Por lo tanto, es muy importante conocer esta excepción porque en estos casos sí podemos incrementar el tono de agresividad, pero no contra cualquier testigo porque entendamos que no estamos de acuerdo con lo que nos está diciendo porque no se ajusta a lo que nos gustaría escuchar. Durante el contrainterrogatorio, nunca preguntes por qué. ¿Sabéis por qué? Porque te lo van a decir. Y yo no quiero que me lo digan. Yo lo que quiero es que me respondan sí o no al test de veracidad que le estoy haciendo. El testigo ya ha dado su testimonio en el interrogatorio directo. ¿Para qué le voy a pedir explicaciones nuevamente en el contrainterrogatorio? Lo que yo quiero es que resuelva mis dudas a la hora de interrogarme. Que confronte mi teoría del caso con la suya, pero en ningún momento preguntarle un porqué. El contrainterrogatorio no es una investigación o un descubrimiento. El descubrimiento ya se ha hecho anteriormente. Antes de de llegar a juicio, ya hemos hecho esa investigación. No podemos utilizar el juicio para hacer una investigación porque estaríamos perdidos. Estaríamos yendo de pesca, como decíamos anteriormente. Por lo tanto, si preguntas por qué, te lo van a contar. Y va a afectar la credibilidad del relato que estás defendiendo. Aquí tenéis otra frase relativa a este tema. Yo le aviso, doctor, un segundito que estaba con usted. Nunca tal vez acciones uses bien qué, dónde, cómo, cuándo, dónde y explique como parte del contrainterrogatorio. Recuerda que este es un ejercicio de control, no es un descubrimiento. No hagas una pregunta cuya respuesta desconoces. Perfecto. Muy bien, continuamos. No te conviertas en cómplice del testigo. ¿Esto qué significa? Esto significa que fruto de la relación que tenemos con el testigo, de preparación del mismo, pues se genera, obviamente, cierta sintonía, a la vez que se genera cierta hostilidad con el testigo contrario. Pues bien, hay veces que, y eso nos lo cuentan los jueces, y si hay algún juez por aquí me estará diciendo que tengo toda la razón, pues resulta que se produce un contacto entre el testigo y el abogado durante el juicio que hace que se pierda toda la credibilidad. Por ejemplo, estamos preguntando y estamos asintiendo cada vez que el testigo está respondiendo. O cuando responde el testigo y hacemos la siguiente pregunta, decimos, bien, muy bien, y tal. Y tenemos esa coletilla continuamente. Cuando hacemos preguntas sugestivas guiando al testigo, no podemos hacerle preguntas sugestivas al testigo. Tú no puedes preguntarle al testigo. ¿Y entonces usted llevaba el arma? Sí. ¿Y ese arma lo utilizó usted para golpear? Sí. ¿Y después qué hizo? Se fue corriendo, ¿no? Sí. Ojo, tienes que preguntarle, cuénteme lo que pasó. Pero no lo guíes, porque si lo guías, estás perdiendo la credibilidad, porque quien está haciendo la declaración eres tú, es el abogado y no el testigo. El protagonismo pasa del testigo al abogado, y como la declaración del abogado no vale para nada en un juicio, mejor que no lo hagamos. Y finalmente, quizás lo más divertido y gracioso, es que cuando estamos en juicio y le está preguntando el abogado contrario al testigo, y el testigo no sabe qué responder, nos mira a nosotros. Y cuando nos mira a nosotros nos quedamos así y decimos, tierra, trágame. A ver qué hago yo ahora. Y eso lo ven los jueces. Y en cuanto ve el juez eso, inmediatamente se acabó el testigo. Se acabó la credibilidad del testigo. Por lo tanto, mucho cuidado con este punto. Emplear el silencio, ya vamos terminando, ¿eh? Emplear el silencio para magnificar tu éxito. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que aprovechar el silencio, las pausas, tienen muchas finalidades. Y una de ellas es comunicar énfasis, transmitir énfasis. Por lo tanto, cuando estemos preguntando y hayamos conseguido nuestro objetivo y el testigo haya dicho algo que nos interese, no pasemos a la siguiente pregunta rápidamente, sino que demos un tiempo, un espacio de tiempo para que esa respuesta resuene en la sala. Lo que no significa que volvamos a preguntarle sobre lo mismo, porque ya sabemos que eso nos lleva a la perdición. Pero sí suspender en el aire la respuesta y decir, no hay más preguntas, señoría, o pasar a otro tema. Como dice aquí, combinar con una mirada prolongada al testigo, luego al juez, y pasamos al siguiente tema. Sería una forma estratégica de aprovechar la respuesta sirviéndonos del lenguaje no verbal. Que tu fisonomía no transmita el impacto de una respuesta demoledora. ¿Esto qué significa? Pues que hay veces que la respuesta del testigo es una respuesta absolutamente demoledora para nuestros planteamientos. Esto significa que hemos incumplido algún principio. Es decir, no hay más preguntas, señoría, pasar a otro tema. Esto puede significar que nos hemos equivocado a la hora de preguntar. Tenemos una interferencia aquí en el Meet. Vamos a silenciar el micrófono, por favor, los demás. Ya, continúe, profe. Sí, perdón, es que estaba escuchando un retorno. Sí, perfecto. Vale. Muchas gracias. Lo que decimos con esto, me estoy refiriendo a que se ha incumplido algún principio. Por eso la respuesta ha sido una respuesta demoledora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nos responden algo
que no se adapta a lo que nosotros necesitamos, pero además nos hace mucho daño en nuestro testimonio, no transmitamos nada con el cuerpo. Tenemos que mantenernos incolumes, como si no hubiera pasado nada. Muy tranquilos, seguimos con las preguntas o damos por terminadas las preguntas. Mejor seguir con las preguntas y obtener una pregunta favorable. Pero, en todo caso, que nuestro cuerpo, que nuestro rostro especialmente, no transmita la emoción que nos está produciendo una respuesta que no nos interesa. Y eso lo hemos visto en muchas películas. Es decir, hemos visto en muchas películas cómo se da la respuesta que no se espera del abogado y se le caen los papeles, se pone a mirar hacia abajo, se pone a balbucear. Tenemos que intentar evitar esa respuesta de nuestro cuerpo para que de alguna forma no genere un impacto tan grande como realmente ha podido tener, pero que estamos incrementándola con nuestra posición corporal. 19. Concluir el interrogatorio evitando una respuesta desfavorable. Hay veces que estamos interrogando y que nos encontramos con que el testigo pues, no es todo lo favorable que esperábamos y tenemos que dar por terminado el interrogatorio. Vamos a aprovechar que la respuesta última sea una respuesta que no sea dañina para el interrogatorio. No hace falta que sea positiva, sino que no sea dañina. ¿Por qué? Porque lo último que se escucha a un testigo es lo que más se le queda al juez. Y por lo tanto, vamos a aprovechar esa técnica y vamos a limitarnos a hacer una última pregunta ambigua en la cual la respuesta se quede ahí a pesar de que el interrogatorio no ha sido positivo. Y finalmente, formación y autoformación. ¿Y qué me refiero con esto? Me refiero a que para dominar la técnica del interrogatorio y el contrainterrogatorio tenemos que formarnos, que es lo que estamos haciendo entre todos ahora mismo, y yo el primero, y autoformarnos. Y cuando digo autoformarnos, me estoy refiriendo a, por nuestra cuenta, buscar libros, buscar artículos, ir a juicio, ver a otros abogados, aprender de otros abogados cuando intervienen en juicio y, en definitiva, no dejar esto porque el abogado está en formación continua y formación permanente. Y, por lo tanto, es muy, muy, muy importante que nos formemos y nosotros formemos en una materia tan interesantísima como el interrogatorio. Finalmente, para concluir, ahí os dejo una nota de mi blog por si queréis suscribiros, en la cual tratamos exclusivamente sobre habilidades profesionales y las materias que hemos tratado hoy precisamente en esta charla. Pues nada, muchísimas gracias a todos y pasamos a continuación al turno de preguntas. Regresemos a la nota del blog. Sí. Que no alcancé ahí a cogerlo completamente. Si quiere, denos la dirección completa, que ahí no se alcanza a leer muy bien, profe. Bueno, sí que me comentan que diga lo que es la dirección del blog. El blog es oscarleon.es. Perfecto. Echando en oscarleon.es ya encontráis el blog y ya veréis que está dedicado exclusivamente a habilidades profesionales y a cuestiones relativas a litigación en su gran mayoría. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues insisto, muchas gracias y a continuación os doy la palabra para que procedamos ya, si queréis, a las respuestas a las preguntas. Muchas gracias. Profesor, sí. Estamos muy agradecidos con su charla sencillamente apoteósico. Hemos tenido en promedio 1.500 personas conectadas. Esto es un récord en estas jornadas. Sabemos que es gracias a su liderazgo y a todas las personas que ha podido convocar. A mí me corresponde una responsabilidad muy grande y es hacerle preguntas a usted en este momento, lo cual es muy difícil porque si usted nos acaba de enseñar a preguntar y yo llego a embarrarla, pues bueno, le ruego benevolencia. Nos preguntan vía YouTube cuál es su consejo para un abogado que se va a enfrentar por primera vez a un interrogatorio. Bueno, vamos a ver, si se va a enfrentar por primera vez a un interrogatorio, entiendo que se va a enfrentar por primera vez a un juicio. Entonces, la clave es la máxima número 1, preparación, preparación, preparación. Segundo, asistir al mismo juez, o sea, al mismo juez juzgado en el que va a realizar ese interrogatorio para conocer al juez y observar a otros compañeros interrogar. No basta ir una mañana y estar allí en 2 audiencias, sino estar 1, 2, 3, las mañanas que hagan falta, para poder tener un conocimiento claro de cómo se interroga, de ver a otros compañeros interrogar y ver cuál es la actitud del juez durante el interrogatorio. Y, por supuesto, aplicar técnicas de temor escénico en juicio. Puede que estés nervioso, a más preparado que estés, menos nervioso vas a estar y, en cualquier caso, existen muchas técnicas que nos pueden ayudar a rebajar la intensidad de esa tensión que se tiene. Yo tengo publicado algunos artículos sobre temor escénico, los puedes ver y te puede ayudar bastante a establecer esas técnicas. Muchas gracias.
Profesor, uno de los asuntos que más preocupan aquí a las personas que se han conectado por Internet es cuando un abogado está realizando el interrogatorio o el contrainterrogatorio y prosperan varias objeciones en su contra. ¿Cómo debe reaccionar el abogado para mitigar el nerviosismo que esto es natural genera? Bueno, si prosperan estas impugnaciones, eso significa que no estamos haciendo algo correctamente. Eso es lo primero. Lo primero, autoconciencia, ¿no? Y ser consciente de la situación para aprender de cara al futuro. Y por lo tanto, habrá que evaluar por qué se han admitido esas impugnaciones y qué es lo que no he hecho correctamente. Luego viene la parte emocional. Obviamente, si te impugnan varias preguntas y se admite por parte del juez, es cierto que puedes que te pongas nervioso. Pero tienes que evitarlo, porque tu objetivo es defender a tu cliente, defender los intereses de tu cliente y llegar hasta el final. Entonces, si tú te pones nervioso y dices, bueno, pues no hay más preguntas, nos estamos rindiendo. Entonces, lo que tienes que procurar es, a la vista de las impugnaciones que te estás haciendo, pues buscar la fórmula de hacer las preguntas más ajustadas a esa técnica que tienes que emplear para que no te las impugnen. Y continuar el interrogatorio hasta el final. Luego lamentarás cuando hayas dicho, bueno, no hay más preguntas, señoría, y has dejado el interrogatorio por la mitad, te vas a arrepentir, porque en definitiva no has cumplido el objetivo que tienes de representar, digamos, al máximo a tu cliente. Pero sobre todo yo aprovecharía de este comentario el hacer examen de conciencia y ver por qué han sido admitidas esas impugnaciones. Muchas gracias. Profesor, nos preguntan, en Colombia, no sabemos en España, se le permite, a pesar de ser un sistema adversarial, se le permite al juez realizar preguntas aclaratorias y en ocasiones los jueces, digamos, exceden esa potestad y hacen preguntas que parecen efectivas teorías del caso. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, en especial por la imparcialidad del juez y cuál debe ser la actitud del litigante que observe este comportamiento del juez? Bueno, en principio aquí en España los jueces pueden hacer preguntas. Lo que pasa es que tanto en el ordenamiento civil como en el penal se entiende que las preguntas son preguntas aclaratorias. Con eso me refiero a que una vez que han hecho las preguntas el abogado de una parte y de otra, pues finalmente el juez puede hacer alguna pregunta para aclarar. Obviamente existen excepciones, que es algún juez que cuando empieza el juicio hace las preguntas y después le dice a los abogados, pregunten ustedes. Con lo cual ya toda la estrategia y técnica del interrogatorio que llevamos preparada se ha destrozado. Eso, desde nuestro punto de vista, no debería de ser así. El juez tendría que esperar a que se hicieran los interrogatorios para posteriormente él hacer las preguntas. Mi opinión, no estoy de acuerdo con ese proceder y considero que el papel del juez tiene que ser, al final, haciendo las aclaraciones relacionadas con lo que se ha hablado en el juicio, lógicamente, y con los elementos de hecho que constituyen, digamos, la litis, ¿no? ¿Qué puede hacer el abogado? Obviamente esto es muy complicado porque, claro, nos encontramos con que estamos en el juicio, él es el juez que dirige el procedimiento y a lo mejor una protesta en un momento dado sobre esto que está ocurriendo, pues puede conllevar consecuencias para el desarrollo de este juicio y para muchas otras de cara al futuro. Yo entiendo que un abogado veterano con mucha experiencia se puede permitir hacer una llamada de atención al juez diciendo, señoría, entiendo que esta regla es así, etcétera. Desde luego un abogado joven con poca experiencia y con pocos interrogatorios le va a costar muchísimo trabajo realizar esto. Pero bueno, entiendo que son circunstancias muy excepcionales, no es muy habitual, por lo menos aquí en España, y generalmente, como ya conocemos al juez, porque hemos estudiado antes y hemos visto cómo actúa, reglas, creo recordar que la 3 o la 4 de las que hemos visto, pues iremos preparados para saber qué va a ocurrir. Muchas gracias. Profesor, pregunta Jesús María Melo, en la relación abogado fuerte, testigo débil. Nos pone un caso específico, ¿cuál debe ser nuestro carácter cuando vayamos a, por ejemplo, a contrainterrogar a un menor que fue víctima de delitos sexuales? Sí, esto es un capítulo muy complicado, muy complejo y no todo el mundo lo hace correctamente porque hay que tener mucha sensibilidad, ¿no?, a la hora de interrogar a un menor, ¿no? Entonces, yo creo que eso va un poco sobre todo va con la naturaleza de la persona que está interrogando, el sentido común que tenga a la hora de interrogar, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado, hacer un acercamiento muy, digamos, teniendo en cuenta a quién nos estamos dirigiendo, no es un testigo cualquiera, es un testigo que hay que decir las cosas con muchísima claridad, con mucha empatía, mucha comprensión y, en definitiva, nos guste o no nos guste las respuestas que nos esté dando, no podemos transmitir en ningún momento a un menor esa emoción que podemos tener dentro que nos haga no estar conforme, no estar de acuerdo con lo que está diciendo. Ciertamente es un capítulo muy complicado y que dominan especialmente pues aquellos letrados que tienen la práctica profesional y la ocasión de hacer este tipo de interrogatorio.
Muy bien. El profesor Rolando Pérez, que es un abogado colombiano bastante reconocido, nos pregunta, ¿cómo reaccionar ante el colega grosero, pendenciero o aquel que usa los medios de comunicación a su favor? Bueno, yo siempre he dicho que cuando hay un colega pendenciero en juicio o en los escritos y tal, muchas veces la mejor postura por parte del abogado es no entrar en su juego. Es decir, si un abogado utiliza expresiones en juicio soeces, despreciativas, de desmérito, como esa que se escucha algunas veces, ¿no? Que parece, lo que está diciendo el contrario parece que no ha salido todavía de la universidad, por ejemplo, ¿no? O similares, ¿no? En esos casos, aquí es muy importante el papel del juez. Es decir, el juez es quien tiene que corregir estas conductas. Entonces, el consejo que doy muchas veces a los alumnos es que si ocurren estas circunstancias en un juicio, tenemos que no entrar en un combate cara a cara con el abogado, sino que lo que tenemos que hacer es dirigirnos al juez y decirle, señoría, solicitamos, le llame usted la atención al letrado contrario por la actitud y la forma en la que se está comportando y está actuando. Es decir, pedir el amparo al juez si no lo ha hecho antes. Lo más probable es que lo haya hecho antes. Pero tened en cuenta de que los abogados pendencieros, los abogados que hablan de una forma incorrecta del otro letrado en juicio, se están calificando por sí mismos y el juez se va a dar cuenta. A mí me dijo un juez hace poco que cuando un abogado está continuamente con una actitud de ese tipo de la que estamos hablando, ya no está pendiente de su alegato, no está pendiente de su interrogatorio, le cuesta trabajo, porque está más pendiente de esa actitud que está teniendo el abogado y de su corrección tal, frente al abogado contrario. Aparte de que no gusta, no es agradable para ningún juez, ves como un abogado está menospreciando al compañero contrario. En cuanto a lo de los medios de comunicación, pues no entiendo exactamente la pregunta. No sé a qué te refieres con lo de los medios de comunicación. Profesor Álvaro Rolando, a quienes ventilan los procesos judiciales ante los medios de comunicación y sus teorías del caso las llevan allá y arman como todo un juicio paralelo alrededor de la causa. Bueno, eso más bien es una cuestión, entiendo yo, deontológica. Una cuestión deontológica que no debería de ser asumida de alguna forma por los colegios y, en cualquier caso, yo siempre he dicho, cuando la opinión pública entra por la puerta de un juzgado, la justicia sale por la ventana. Por lo cual, lo que tenemos que hacer es que los abogados, cuando estemos en juicio y se cierre esa puerta, hacer ver al juez de que ha llegado el momento de la verdad y que aquí realmente es cuando estamos actuando con la justicia y sin la opinión pública. Eso se puede conseguir de alguna manera cuando hagamos nuestro alegato, pues empleando un exordio que nos permita llamar la atención al juez de lo que ha ocurrido de puertas para afuera, pero que ahora ha llegado el momento de decidir en justicia lo que realmente tiene que decidirse. Aquí vamos recibiendo, profesor Oscar, le cuento. Y saludos al profesor desde aquí. Y aquí estamos recibiendo muchas preguntas. Le cuento que la participación ha desbordado cualquier expectativa y estamos muy agradecidos con usted. Vamos a hacer unas 3 preguntas más. Una es, ¿cuál es la pregunta que nunca se debe hacer? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para reconocer la pregunta que tiene esas características? Bueno, ya lo he dicho antes, la mejor pregunta, a veces, la mejor pregunta es la que no se hace. Eso es una regla de oro del interrogatorio. La pregunta que no se debe hacer es que, fijaros, yo más que concretar la pregunta que no se debe hacer, diría, cuando estamos haciendo preguntas informativas, no hacer preguntas abiertas en el contrainterrogatorio, no hacer preguntas cerradas, que se pueden hacer, pero no estar haciendo continuamente preguntas cerradas durante el interrogatorio directo. Y no hacer preguntas que sean impugnables, es decir, preguntas groseras, preguntas con amenazas, preguntas compuestas, en las que hacemos varias preguntas, varios hechos dentro de una pregunta, o sea, preguntas que no sean de un solo punto. Es decir, no podemos concretar exactamente qué pregunta es. Lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las preguntas correctas según la técnica de litigación y emplear ese tipo de preguntas. ¿Cuál es la pregunta no correcta? La pregunta que se hace sin un objetivo en mente alcanzable. Esa es la pregunta verdaderamente incorrecta. Profesor, hay una pregunta, hay un tema que está aquí en el chat dando bastantes vueltas, que es un poco, digamos, una problemática que tenemos. Resulta que, a pesar de nuestro sistema ser acusatorio, tenemos un sujeto procesal que es en realidad un interviniente. Este es el Ministerio Público, la Procuraduría, no es ni quien representa la causa fiscal ni quien defiende al acusado, sino que es un tercero por parte del Estado que participa de nuestro proceso penal.
En ocasiones, este tercero comienza a realizar preguntas en medio del interrogatorio y parece que estuviese desarrollando una teoría del caso. ¿Cuál es el consejo que usted le da al litigante? ¿Cómo debe reaccionar respecto a esta intromisión? Y desde el derecho comparado, obviamente, que usted domina la legislación española, ¿cuál es su concepto respecto a estos intervinientes, digamos, que no representan una parte, pero que al final terminan haciendo el trabajo que le corresponde a estas? Bien, pero le voy a hacer una pregunta. Esta Procuraduría que está haciendo esas preguntas no debería de hacerlas así, es decir, ¿no es correcto eso que está haciendo? O sea, cuando hace esas preguntas, ¿no debe de hacerlas o puede hacerlas? Él tiene la facultad de hacer preguntas aclaratorias, que en el entendido pues, de los litigantes se deben a los temas desarrollados y sobre los que haya habido algún tema inaudible, impreciso o una claridad. Pero en ocasiones van y desarrollan lo que parece una teoría del caso a través de preguntas que debería realizar la parte. Obviamente, bien, aquí la pregunta le he dado también mi opinión, le ruego me disculpe, pero esa es la circunstancia. Sí, bien, bueno, pues en tales casos, nosotros no tenemos una figura similar aquí en España, pero en tales casos, si su función es de realizar preguntas de tipo aclaratorio, yo entiendo que lo que habría que hacer es emplear el mecanismo de las objeciones, precisamente invocando el fundamento legal que prohíbe que se desarrolle esa teoría del caso y decirlo con absoluta claridad. Teoría, impugnamos porque consideramos que lo que se está haciendo es desarrollando a través de las preguntas la propia teoría del caso que se está planteando en este momento in situ y que se desconocía incluso anteriormente a la intervención de la Procuraduría. Es decir, que yo creo que es una cuestión de emplear las objeciones. Muy bien. En este momento, presidente Francisco Bernate, ¿se encuentra usted presente aquí en la sala? Profe Bernate. Presente. Muy bien. Profe, le damos la palabra para que usted cierre nuestra charla. Le agradezca a nuestro invitado y a todas las personas que nos han acompañado durante este ciclo de conferencias y en especial en esta, que es nuestro máximo récord. El problema va a ser ahorita cómo vamos a volver a superar esto. Pues muchísimas gracias, profesor Óscar Fernández León, en nombre del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, de las personas que lo conforman, a usted y por supuesto al ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Para nosotros representa muchísimo haber tenido la capacidad de aprender de usted, de haber tenido esta experiencia vivencial de interactuar con usted. Somos sus seguidores en las redes sociales, seguimos su blog y por eso la inmensa admiración que por supuesto se ha confirmado con esta tremenda ponencia que queda a disposición de todo el público en general. Yo le quiero transmitir nuestro cariño, nuestro agradecimiento, el agradecimiento a las 1.500 personas que se conectaron hoy a nuestro canal, a quienes desde ya les manifestamos que a partir de hoy, viernes, iniciamos un doble ciclo de conferencias. Hoy a las 4 de la tarde, el doctor Andrés Arango en este mismo canal nos va a hablar sobre el archivo y la preclusión, cómo interpretar este artículo 79 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Hoy a las 4 de la tarde. Mañana por la mañana tenemos al director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Javeriana, el doctor José Fernando Mestre. Un verdadero honor que nos acompañe siempre como asistente y ahora como conferencista. Y a las 4 de la tarde, como ahora tenemos ciclos mañana y tarde, traemos a Joana Bahamón, una de las mujeres colombianas más importantes, Premio CAFAM año 2020, que nos va a hablar sobre esta maravillosa iniciativa para la resocialización de las mujeres y el derecho a una segunda oportunidad. Nosotros, doctor Óscar Fernández León, en nombre del Colegio de Abogados Penalistas, gracias. Esta siempre será su casa. Por conducto suyo al ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, gracias. Aquí siempre encontrarán una mano amiga y a todos ustedes un feliz resto de día y volvemos a vernos a las 4 de la tarde. Feliz mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Un verdadero placer estar con todos vosotros.